A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos todos. Comenzamos Polideportivo, ya 10 de noviembre, cómo corren los días, programa número 20 de esta temporada, 26ª en antena. Como cada viernes vamos a intentar repasar todo lo que concierne al fin de semana deportivo, en una jornada en la que finalmente, por el descanso de algunos y por los viajes de muchos otros, pues hay pocos acontecimientos deportivos en nuestro municipio, pero no obstante, algunos de ellos bastante interesantes y sobre todo oportunidad para que estemos al lado precisamente de esos jóvenes que habitualmente durante semanas vienen entrenando para llegar al final de la misma y en cada jornada dar lo mejor de sí mismo, y para ello qué mejor que estar bien arropados desde la grada. Partidos interesantes en todos y cada uno de los deportes que comentamos a continuación. Comenzamos nuestra agenda del fin de semana hablándoles de fútbol y centrándonos en el partido que en la tarde de mañana sábado debe jugar el Abarán en el campo del Batalax, en Abanilla. Y no es demasiado normal que comencemos hablando precisamente de un campo de fútbol. Y es que la situación y sobre todo las dimensiones del campo que mañana visitará el equipo abaranero pues hace que sea probablemente uno de los protagonistas del mismo. Hoy decíamos en las noticias, comentábamos las medidas del campo por aquello de su reducido tamaño. Y cometíamos un error, puesto que hablábamos precisamente del mínimo exigible, del mínimo reglamentario para poder jugar partidos de competición oficial según la Real Federación Española de Fútbol. 90 por 45. Pues bien, el Batalax, según nos han informado y no estamos totalmente seguros, tendría 95 por 48. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con respecto a la mayor parte de los campos, sobre todo de césped natural, este es artificial, estamos hablando de un campo de fútbol que tiene alrededor de 5 metros menos de largo. Quizá no demasiado, pero que se deja notar, sobre todo cuando llegue el saque de un buen portero y ponga el balón prácticamente en el área contraria. Pero sobre todo, al menos bajo mi punto de vista, de aficionado, en cuanto al ancho del campo. Estamos hablando de un campo que si verdaderamente llega a los 48 metros, tiene la friolera de 10, 12, 15 menos de ancho que un campo habitual. La mayoría de los campos pueden rondar entre los 60 y 65 metros, hablamos de campos importantes. Luego a partir de ahí puede bajar y puede haber otros que estén en 58, 56, pero aún así, si ponemos, por ejemplo, un campo de 58 metros, que no es de los más grandes, estaríamos hablando de 10 metros menos de ancho, 5 metros menos por banda, lo que equivale a decir que la aglomeración de jugadores en cualquier parte de este campo tiene que ser un auténtico incordio, sobre todo para aquellos que quieran dominar el balón y realizar un fútbol, pues como está realizando precisamente el Abarán en esta temporada 2017-2018. Esto equivale a decir que las líneas de banda están a escasos 4 metros, no llega, de la línea lateral del área. Eso equivale a decir que en una jugada de un hombre que esté ocupando posición de extremo, cuando drible al primer jugador, ya está metido en el área, en zona de penalti. Pero eso quiere decir también que es mucho más difícil precisar los centros, que es mucho más difícil abrir el juego a banda y en que haya huecos en la defensa rival, y en fin, mucho más difícil incluso si, como nos comentaban algunos jugadores de la Abarán la pasada semana, el hecho de que en este campo de fútbol haya también, y lo podemos ver en imágenes de Google Maps, unos pinos muy cerca del mismo. Es un campo de fútbol que está junto a un colegio, junto al pabellón, junto a otras pistas polideportivas, y parece ser que las raíces de los propios pinos que están en ese lateral del campo, el contrario a donde está el pabellón, pues han ido buscando la humedad a la zona del terreno de juego e incluso hacen que no sea
un tapete que no esté completamente liso, sino que tenga algún que otro alterón que suponga mayor dificultad todavía para la práctica del fútbol. En fin, es una circunstancia que lo saben todos, que suponemos que a lo largo de la semana tanto Ico como los jugadores habrán tenido en cuenta a la hora de realizar los entrenamientos, de intentar adaptarse a ese terreno de juego, pues de mil formas posibles. Yo recordaba hace unos días, cuando hace ya bastantes años Machuca se hizo cargo del Abarán, que ponía una serie de conos en los entrenamientos en el Municipal de Las Colonias para que los laterales no pudieran salir de esa franja, y ahora quizá lo que habría que haber hecho es poner los conos, pero no para que no pudieran salir, sino al contrario, para que hagan el entrenamiento desde dentro, para que se acostumbren más o menos a lo cerca que van a tener a los rivales. En fin, esta es una situación que se sabe que hay que pasar este año, tanto en este como en otros campos. Recordamos que en Primera Autonómica el Abarán tuvo algunas visitas a Jabalí Viejo Lañora, que es un campo de dimensiones parecidas, y ya lo sufrió hace 2 temporadas con una goleada estrepitosa, porque el rival sabía a lo que jugaba y buscaba segundas jugadas de forma constante. Hay que evitar los errores en defensa, hay que evitar posibles lanzamientos desde fuera del área, hay que evitar posibles jugadas de penalti y, en fin, intentar adaptarse al máximo posible a un tipo de juego que quizá no sea el que más interesa al equipo abaranero. El rival, el Habanilla, pues es un equipo que ascendió precisamente hace 2 temporadas, que fue rival del Abarán en la lucha por las primeras posiciones en la temporada 2015-2016. En la jornada 16 precisamente visitó Las Colonias, terminando la primera vuelta. El Abarán le goleó 5-1 con goles de Omar, Alex Seco, Nico en 2 ocasiones y Hansa. De aquel equipo, en el cuadro abaranero se mantienen, de los 16 que hubo convocados, los 2 porteros, David Fernández y David Merli, más Juanvi, Schuster, Nico, Omar y Pablo. En el equipo de la Habanilla, según nuestros datos y con respecto a lo que fue a la convocatoria de su entrenador Cayetano Joaquín Bernal, que es el mismo, solamente quedan 4 componentes: el Meta Jesús, que es el titular indiscutible, más Alberto, el delantero centro, Chicho y Sergio. Y llama también poderosamente la atención que el equipo de Habanilla pues tiene una plantilla larguísima. De hecho, en un suplemento excepcional que lanzó la página web Trecera hace ya una semana, al principio de temporada, aparecen 26 jugadores. Se supone que algunos con ficha del filial, del equipo juvenil, porque es imposible tener tantas fichas, y de hecho algunos no aparecen en el listado de la Federación Murciana. Equivale a decir que son jugadores juveniles. Que lógicamente deben ser jugadores de la zona de Habanilla y alrededores, de Fortuna, incluso algunos de los pueblos alicantinos más cercanos a esta zona. Y, en fin, un equipo que está teniendo una trayectoria pues un tanto complicada en este inicio de temporada, aunque parecía que era un equipo que aspiraba a más. De hecho, en la actualidad es 13º con 10 puntos, mientras que el Abarán, que es el líder, recordemos, tiene 23. El equipo de Habanilla ha conseguido 3 victorias, un empate y 6 derrotas. Ha marcado 16 goles y ha encajado 20. Pero lo que más llama la atención es que precisamente las 3 victorias las ha conseguido en su campo, donde de 5 encuentros ha ganado 3 y ha perdido solamente 2. Ha marcado 12 goles, es decir, solo 4 a domicilio, y ha encajado 9, uno menos, no llegando a la mitad de los goles totales encajados en la temporada. Y también llama poderosamente la atención que en los 2 últimos encuentros como local no ha encajado ningún gol por parte de los rivales. Eso sí, han sido rivales de distinto potencial. En la jornada 2 recibía al Racing Murcia, ganando por 3-2. El Racing Murcia tampoco está en lo alto de la clasificación. En la jornada 4 recibía a un gallito como el Ciudad de Murcia, perdía 1-2. En la sexta volvía a recibir a otro equipo que por entonces era líder como el Mazarrón y perdía de forma más abultada 2-5, pero, insisto, en los 2 últimos partidos como local, lo que indica que el equipo ha cambiado y se ha asentado, sobre todo cuando juega en casa. 5-0 al Cartagena FC en la jornada 8 y 1-0 victoria por la mínima
ante el Jumilla Club Deportivo el pasado fin de semana, puesto que el Habanilla va a jugar 2 partidos consecutivos en casa. Precisamente en ese encuentro fue Alberto Rocamora, su delantero centro, que había saltado al terreno de juego en la segunda parte, quien hizo el gol de la victoria en el minuto 78. No sabemos si habrá algún jugador de baja por sanción, porque ya comienzan a acumularse amonestaciones, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que será un equipo rocoso, un equipo difícil y al que solo si el marcador le es muy negativo, quizá pueda bajar los brazos, pero estamos seguros que no va a ser un partido difícil. Para ello, además, el Abarán solamente va a contar con 16 jugadores en la convocatoria, porque siguen de baja las de largo recorrido, como son Marcos, Iker y Dani Bolo. Recordemos que este jugador todavía no ha podido debutar en el equipo de las Colonias. Juanvi, que por enfermedad tampoco pudo estar el pasado fin de semana y tendrá que seguir alguna semana más apartado del terreno de juego. Omar, que se lesionaba en el último partido jugado en casa, que incluso tuvo que abandonar el terreno de juego antes de la finalización del choque, aun quedándose el equipo con 10 y no ha podido recuperarse definitivamente, y César, que por asuntos personales tampoco podrá ser de la partida el próximo domingo. En principio, la gran novedad iba a ser que en el equipo iban a viajar 3 porteros, porque ya ha sido dado de alta, o parece que había sido dado de alta, el portero Borja Saldaña. Seguro que la mayor parte de los aficionados le conocen. Es un portero joven, todavía con 25 años, que ha militado en el Club Deportivo Cieza y en algún otro equipo de la región en estos años anteriores, que tiene una planta extraordinaria, al que una lesión le apartó de los terrenos de juego hace más de una temporada y que parece que ha optado por, junto a otros compañeros y amigos, reunirse con ellos en el conjunto de la Abarán, en el equipo de las Colonias, para volver a recuperar la forma, para volver a ser el Borja que tanto prometía hace 3-4 temporadas. Por tanto, los convocados 16 para el partido de mañana sábado son los porteros David Merli y David Fernández, los defensas Chorlas, Morote, Schuster y Poveda. En teoría deberían de ser los 4 titulares, pero lógicamente siempre existen otras opciones, como que Fran pueda ocupar de nuevo plaza de central, como ha hecho en otros encuentros, o que el propio Carrillo, como en la segunda parte del partido del pasado domingo, pueda ocupar un lateral. Además estarán los organizadores Álvaro Gil y Darío, y los hombres con más carácter ofensivo, como son Pablo, Esaú, Juanqui, Billy, Javi Hielo y Nico. Precisamente en la zona de ataque es donde más opciones tendrá José Antonio Juliá Ico para hacer combinaciones respecto al partido de mañana sábado. Un partido difícil, un partido complicado, un campo muy, muy particular. Ya saben, la cita sábado 18 horas, campo del Batalax, Habanilla, Abarán. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y salvo este encuentro, en la 11ª jornada, todos los partidos de territorial preferente se jugarán en domingo, concretamente a las 4:30, Alquerías Club Deportivo Algar en el campo municipal de Los Pinos. A las 4 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, se disputará el Cartagena UCAM frente al Alhama. A las 5:30 de la tarde, en el campo municipal del Esparragal Alcantarilla, mientras que a las 5 se disputará el Mazarrón Molina en el Estadio Municipal de Mazarrón. A las 4:30 también, en el Nicolás de las Peñas, Bullense Plus Ultra, uno de los partidos más interesantes de esta jornada. A las 4:30 igualmente, en el José Barné, se juega el Ciudad de Murcia Balsicas Atlético. A las 5, Olímpico de Totana Juvenia en el Municipal Juan Cayuela, mientras que a las 4:30 también se disputará en La Hoya el encuentro Jumilla Club Deportivo Racing Murcia City. Por último, como les decíamos, el único partido que se adelanta a la jornada de mañana sábado, a las 6 de la tarde, en el campo de fútbol El Batalax, Unión Deportiva Habanilla Abarán Club de Fútbol, encuentro que dirigirá el señor Luis Miguel Rodríguez López. Esperemos que con suerte y esperemos, como no, que con una victoria del Abarán. Seguimos con más fútbol para hablarle de otro partido senior, en este caso en segunda autonómica, con la participación del Club Deportivo Hoya del Campo, que vuelve a actuar como local el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Palmeral Club Deportivo Hoya del Campo Atlético Barqueros, encuentro que dirigirá el señor Martínez López.
El partido a disputar el domingo, pues como siempre, promete ser bastante igualado y sobre todo debe demostrar una vez más que el equipo de La Hoya, el equipo que dirige Ángel Méndez, tendrá que hacer, como decía mi buen compañero Jesús David Hielo, un auténtico fortín de su terreno de juego. El Club Deportivo Hoya del Campo es 15º con 7 puntos en 8 partidos disputados, mientras que su rival, el Atlético Barqueros, es 10º con 12 puntos, 5 puntos le separan, pero cuidado que los de Barqueros han disputado un partido más. 3 victorias, 3 empates, 3 derrotas para el equipo que visitará el Palmeral, un equipo que ha logrado marcar 12 goles por los pírricos 4 goles que lleva anotados el equipo de La Hoya, mientras que ha encajado 14 por 10 de un equipo, el de La Hoya, que suele ser un conjunto bastante sólido en zona de defensa. El rival, el Barqueros, comenzó ganando 3-2 a la Escuela de Fútbol de Molina, empataba en Santiago de la Ribera a 1, volvía a empatar esta vez en casa ante el Atlético Sangonera, perdía su primer partido en la cuarta jornada en Cejín, en el campo de Cejín, por 5-1, volvía a ganar al Ceutí en su cancha por 3-1, empataba en Roldán a 1, ganaba de nuevo al Atlético Pinatarense por 2-1 en el campo de Barqueros, concretamente en Sangonera la Seca, que es donde disputa sus partidos como local, perdía por la mínima en Calasparra 1-0 y perdía 1-2 en lo que hasta el momento es su única derrota como equipo local ante Puente-Tocinos. Los resultados de La Hoya, pues recordemos que ganó 2 partidos en casa a Roldán y a Minerva, donde consiguió esos 4 únicos tantos que lleva actualmente en su casillero, el primero de Darío, los 3 del partido de la Minerva, obra de Alberto. Empató a 0 en casa con el Torreño en su última aparición en un partido, según todas las crónicas, bastante bueno del equipo verde, pero en cambio los partidos en casa hasta el momento todos se han saldado con derrota. Pero ahora, como estamos hablando de jugar de nuevo en casa, confiemos en que el domingo los 3 puntos se queden en el Palmeral. La cita a las 4 de la tarde, Club Deportivo Hoya del Campo, Atlético Barqueros. En esta categoría estamos ya en la 10ª jornada, más repartida entre sábado y domingo, pero finalmente solo 2 partidos se adelantan, concretamente el Puente-Tocinos Atlético Cabezo de Torres, que se jugará a las 6:30 de la tarde en el Polideportivo La Torre de Puente-Tocinos. A las 5 de la tarde, Minerva Yeclano Deportivo B en el Municipal de El Secante de Alumbres. El resto de partidos, como digo, para el domingo. Descansa el Atlético Sangonera. A las 4 de la tarde, Cejín Deportivo Santiago de la Ribera en el Almarjal. El Ceutí Escuela de Fútbol de Molina se juega a las 10:45 de la mañana en el Miguel Indurain de Ceutí. Encuentro Roldán Esperanza, campo municipal de San José, domingo 5 de la tarde. A las 4:15 también del domingo, Atlético Pinatarense, Club de Fútbol Totana A en el José Antonio Pérez de Lopagán. El Ciudad de Calasparra Santomera se jugará en La Caverina, domingo a las 5 de la tarde. El Corbera Carmelitano Torreño en el José Manuel Aroca de Corbera a las 5:30 y, como les decíamos, a las 4 de la tarde en el campo del Palmeral de La Hoya del Campo, con la dirección del señor Alfredo Martínez López, Club Deportivo Hoya del Campo, Club Deportivo Atlético Barqueros. Continuamos con más fútbol en una jornada, como les decía al principio, bastante viajera. De hecho, solo 2 de los equipos del Club Deportivo Abarán juegan en casa, otros 4, por tanto, lo harán a domicilio. Comenzamos por los juveniles. El domingo a las 11:30 en el Polideportivo Municipal de las Torres de Cotillas, Torreño B, Club Deportivo Abarán. Buena temporada la que está haciendo el equipo rival, que de momento marcha invicto. Los nuestros, después de unas jornadas bastante dubitativas, esperemos que puedan dar la sorpresa en su visita a las Torres de Cotillas. En categoría cadete, el domingo a las 4:30 en el Municipal de las Colonias se dirimirá el encuentro entre el Club Deportivo Abarán y Calasparra. A ver si los nuestros también siguen con buen pie, sobre todo en estos partidos en casa. En categoría infantil, mañana sábado,
a las 11:50, ni a las 11:45 ni a las 12, a las 11:50, en Mula Deportiva, Muleño Club Deportivo Abarán, el equipo infantil que intentará volver a la senda de la victoria después del inesperado resultado del pasado fin de semana. En Alevines, el otro partido que se juega en casa, el más tempranero, será mañana sábado a las 10 de la mañana en el Municipal de Las Colonias, Club Deportivo Abarán, Escuela de Fútbol de Molina. Y el resto de encuentros de todos los equipos más pequeños, todos a domicilio, en Benjamines, Segunda Benjamín, sábado 12:15 en el Mayallo, Atlético Sangonera, Club Deportivo Abarán. En Tercera Benjamín, también mañana sábado a las 11:15 en el Romeral, Alto Real C, Club Deportivo Abarán. Y el más difícil todavía, en Primera Prebenjamín, también mañana sábado a las 12:30 en el Campus Universitario, Real Murcia, Club Deportivo Abarán. Recordemos que el equipo murcianista, de momento, con todos los partidos, los conoce por victoria. A ver si se rompe la racha. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y vamos ahora con el balonmano en un fin de semana que iba a ser intensísimo, pero que finalmente, por aplazamientos u otros motivos, lo cierto es que se queda bastante descafeinado. Comenzamos por la segunda división masculina. Mañana sábado a las 4:30 de la tarde en el Colegio de la Purísima Concepción del Esparragal de Puerto Lumbreras, choque inédito. Puerto Lumbreras, Asociación Abaranera. Y es que, como algunos podrán observar, los que sigan habitualmente el programa, los que siguen habitualmente el balonmano, Puerto Lumbreras no ha sido una localidad que dispusiera de equipo prácticamente en ninguna categoría. Recuerdo hace bastantes años cuando sí tenían equipo de baloncesto, creo que siguen en ello, y por supuesto en fútbol. Pero el balonmano no era su deporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que el antiguo Lorca, no Helio Croca, sino el Lorca Balonmano, que se fundó hace ya prácticamente una década aproximadamente, pues no ha tenido demasiado arraigo en la Ciudad del Sol, y estos jugadores el pasado año estuvieron algunos en las Torres de Cotilla, otros jugaron como alguazas, han estado en otras poblaciones, y este año pues se han asentado en la localidad cercana, bastante cercana a ellos, de Puerto Lumbreras, lo que equivale a un desplazamiento incluso un poquito más largo para el resto de contendientes de la categoría. El Puerto Lumbreras suele ser un equipo rocoso, un equipo áspero para enfrentarse a él, pero un equipo que tiene que luchar por salir de la zona baja de la tabla clasificatoria. No es aspirante a meterse entre los 4 primeros, ni muchísimo menos. De hecho, a estas alturas de la temporada, los de la localidad, de los que juegan en el Esparragal, son séptimos clasificados, han jugado 6 partidos, 2 victorias y 4 derrotas, 4 puntos por tanto solamente en su casillero, mientras por ejemplo la Asociación Abaranera, que ha hecho 8 días auténticamente fantásticos la pasada semana, también tiene 6 partidos disputados, pero sus números son 5 victorias y una sola derrota, que viene de la primera jornada del campeonato. 10 puntos por tanto para el equipo de Abarán, que comparte la primera plaza con otros 2 equipos de la categoría. La trayectoria de Puerto Lumbreras, pues en la primera jornada perdieron 31-24 en su visita a la Universidad de Murcia, al pabellón de San Basilio. En la segunda jornada volvieron a jugar a domicilio y volvieron a perder 27-22 ante Ademur. En la tercera jornada descansaron. En la cuarta jugaron por fin en casa y perdieron ante otro de los favoritos del grupo. La verdad es que el principio de temporada fue bastante duro para el equipo de lumbrerense. Puerto Lumbreras 24, San Lorenzo 32, para lograr su primer triunfo en la quinta jornada del campeonato, 24-31 en su visita al pabellón Juan Valera para enfrentarse al Bullense. En la sexta jornada, en lo que era un auténtico derbi, se enfrentaban los dos equipos a fin y a la postre de jugadores lorquinos. Puerto Lumbreras 30, Helio Croca 27, una victoria que sin duda celebrarían por todo lo alto los ahora lumbrerenses. Y ya en la última jornada volvieron a caer derrotados en su visita al Agustín Muñoz de Águilas. El resultado fue de Águilas 22, Águilas 22, Puerto Lumbreras 17. Un partido con pocos goles, un equipo que no suele hacer unos marcadores demasiado amplios, y enfrente a una asociación abaranera que no sabemos en qué versión nos vamos a encontrar, si el que es capaz de ganar 38-39 ante UCAM Murcia o el que es capaz de ganar 16-25 ante Cartagena también en su cancha, o el 28-24 del pasado fin de semana ante Ademur. Estamos hablando ante 3 de los gallitos, pero con resultados, con guarismos muy diferenciados.
Lo importante, indudablemente, es traerse los puntos. Es que el equipo que dirige Adolfo Carrillo pueda conseguir los 2 puntos en juego para seguir asentándose en esas primeras plazas y afrontar con una cierta tranquilidad, con un cierto optimismo, lo que queda de primera vuelta y, por supuesto, la segunda, cuando haya de enfrentarse de nuevo a todos los rivales, sobre todo a los rivales directos en la lucha por estar en las 4 primeras posiciones. El equipo, sin duda, está viviendo el mejor momento de la temporada. Confiemos en que esa forma dulce se alargue un poquito más y que mañana, por supuesto, en ese largo desplazamiento y en ese encuentro inédito, primera vez que se enfrentan Puerto Lumbreras y Asociación Abarranera, los puntos vuelvan en el zurrón del cuadro local. En esta octava jornada hoy hay un partido que está ya en juego, concretamente empezaba a las 9 de la noche en el Colegio Marista en la Merced Fuensanta, en Murcia, Maristas Ademur frente a Jumilla, ahora con claro color local debido a la debilidad del conjunto jumillano. Mañana sábado a las 6 de la tarde en el Juan Valera se miden Bullense y Heliocroca, otro partido en la lucha por escalar posiciones y no quedar en lo más bajo de la tabla. El sábado también a las 7 de la tarde en el pabellón San Basilio se juega quizá el partido más interesante de la jornada, entre UCAM Murcia y CAP Cartagena, a ver si el campeón da su verdadera medida o se ve sorprendido de nuevo por el conjunto universitario. Y para el domingo a las 12:15 hay otro partido muy interesante, en el pabellón La Torre de Puente Tocinos, San Lorenzo Águilas. Lógicamente San Lorenzo es el favorito, Águilas empezó con mucha fuerza, parece haberse defondado y quizá el domingo sea una forma de refrendar si de verdad quieren aspirar los costeros a meterse en las 4 primeras posiciones. Este fin de semana descansa el Club Balonmano Cotillas y ya saben, sábado 4:30 de la tarde, una hora bastante temprana, habrá que salir muy tempranito desde Abarán, en el Colegio Purísima Concepción, en el Esparragal de Puerto Lumbreras, Club Balonmano Puerto Lumbreras, Asociación Abaranera. Y ya les decíamos que era una jornada, en teoría, con mucho balonmano, porque había 2 jornadas, se doblaba jornada por acuerdo de la Asamblea cuando se celebró el calendario. Le hemos comentado la octava, se celebra también la novena, pero la novena va a quedar reducida a la mínima expresión. Solo se jugará este fin de semana un partido, el domingo a las 10:30 de la mañana, en el Municipal de Torres de Cotillas, Club Balonmano Cotillas, UCAM Balonmano Murcia. Los de Cotillas descansan en la jornada anterior, por tanto no tienen partido sábado. Los de UCAM parece que sí se encuentran en condiciones de afrontar 2 partidos en menos de 24 horas. Bueno, esperemos acontecimiento. El partido Águilas Bullense ya se disputó la pasada semana con el resultado abrumador de 41-13 para el conjunto aguileño. El Jumilla Puerto Lumbreras está aplazado sine die. El gran partido Cartagena Ademur también está aplazado sine die, y el otro gran partido de la jornada, Asociación Abarranera San Lorenzo, era una jornada con partidos muy interesantes en la lucha por las primeras posiciones, está aplazado en principio para el día 16 del próximo mes de diciembre. Por tanto, lo que iba a ser una doble jornada se ha quedado en una jornadita y poco más. Y en categorías femeninas un tanto de lo mismo. Los encuentros senior y juvenil que debían de enfrentar a los equipos de UCAM Murcia y Asociación Abarranera han sido aplazados de acuerdo entre ambos equipos. No tenemos fecha para los mismos. En categoría cadete, por calendario, descansa el equipo abarranero, gran favorito para meterse en la final cuando menos y por qué no renovar título. Y en categoría infantil, mañana sábado a las 11:30 tendremos lo que en fútbol sobre todo se denominaría derbi, aquí no me atrevo. En el pabellón municipal, Asociación Abarranera, Escuela Balonmano de Cieza. Y antes, a las 10:30, ese mismo enfrentamiento en infantiles, por tanto, doble Abarranera, Balonmano Cieza, 10:30, 11:30 de la mañana, la única ocasión de ver balonmano este fin de semana en el pabellón municipal. Y llegamos ya a nuestro tramo final, a nuestro rinconcito del fútbol sala, y es que este fin de semana hay bastantes encuentros, aunque no juega el Molina de Liga Nacional donde milita David Lerenas, pero sí tenemos a su hermano, al mayor,
Iván, que juega en el Cieza Fútbol Sala, junto a otra serie de jugadores que militaron en Abarán en las últimas temporadas. Hasta la pasada no, que ya no tuvimos Fútbol Sala desgraciadamente, sino hasta la anterior. En tercera división, mañana sábado, en la sala, en el pabellón Alex Yepes, Cieza Fútbol Sala Imperial, un equipo con un nombre que resuena mucho, pero del que conocemos bien poco, y bueno, una oportunidad para disfrutar del fútbol sala aquellos que quieran acercarse mañana hasta la vecina localidad de Cieza, a la antigua sala de barrio Los Albares, ahora denominado Pabellón Alex Yepes, y bien que lo merece el Diablo de Cieza. En División de Honor Juvenil, mañana sábado también, a las 5 de la tarde, en el Pabellón Narciso Yepes de la capital, Club Deportivo Murcia, Cieza Fútbol Sala, con 3 representantes de Abarán en las filas del equipo ciezano y alguno, como el caso de Jorge Móvar, ex jugador del Club Deportivo Murcia. Por último, en lo que a la categoría juvenil se refiere, Campos del Río El Pozo, mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Guatazales. Ya saben, hasta hace un par de temporadas el equipo de Campos del Río era el denominado Plástico Romero de Molina. Estaríamos hablando de un choque de la máxima. Parece que este año el equipo de Campos del Río ha bajado un poquito el nivel, aunque cuenta con jugadores que pueden tener bastante futuro, pero en principio favorito el equipo del Pozo, aunque bien es cierto que por la marcha de jugadores en muchos partidos a jugar con el equipo de plata, pues le está costando un poquito más trabajo que en otras temporadas. Y para terminar, como no, hay que volver a hablar de fútbol sala internacional de la vecina Italia. Calcio A5, Serie C1, mañana sábado a las 4 de la tarde, Pellegrino Aquile Molfetta, nuestro paisano Teo, que todavía está fuera de los terrenos de juego por esa lesión en la gamba, como dicen los italianos, en la pierna, esa rotura muscular, que esperemos que pronto esté recuperado, que pronto pueda estar en la cancha y ayudando sobre todo con sus goles a que el equipo molfetense pueda seguir en la primera plaza de la tabla clasificatoria. Mañana habrá que intentar resarcirse del empate de la semana anterior. Parece que el rival es un poquito menos potente, pero cuidado que en cualquier momento puede saltar la sorpresa. En fin, en general, una jornada, como les decíamos, bastante viajera para nuestros equipos. Solamente tenemos esos 2 partidos de balonmano en la mañana del sábado, solamente 2 encuentros de bases en las colonias y solamente el partido del Palmeral de la tarde del domingo en segunda autonómica del Club Deportivo Ya del Campo, pero como siempre decimos, como repetimos cada viernes de forma incansable, acudan a los acontecimientos deportivos, apoyen a nuestros deportistas, que sin duda se lo agradecerán. Y en general, a todos, feliz fin de semana, disfruten de los próximos días, que parece que también el tiempo acompaña, no llega la lluvia, y recuerden que el próximo lunes tienen de nuevo una cita aquí, en Radio Abarán, con todo el deporte polideportivo. Gracias, feliz fin de semana y hasta el lunes.